Hola muchachos, ¿qué tal? Fíjense, vamos a enseñarles cómo calcular el área de estas tres figuras geométricas que ustedes ven en el pizarrón. ¿Por qué es importante? Porque cuando vayamos a analizar los gráficos en física, pues nos vamos a encontrar que para hallar la distancia recorrida por un móvil debemos calcular el área bajo la línea. Entonces, cuando nosotros observamos que es entre dos tiempos, entonces, entre un intervalo de tiempo, entonces ahí hay un intervalo de tiempo en el cual nosotros debemos calcular el área en ese intervalo de tiempo. Entonces, de acuerdo a la zona a la naturaleza del gráfico, ¿verdad? Se va a formar un área específica. Pero antes de hacer un ejercicio de eso, es importante entender cómo se calcula el área de ese tipo de figuras geométricas. Por ejemplo, tenemos como número uno el área de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo, vamos a llamar este lado que está acá como la base y este lado que está acá perpendicular, ¿sí? Perpendicular. Recuerden que en este caso, el rectángulo, sus ángulos miden 90 grados, ¿ok? Se llama rectángulo, porque son puros ángulos rectos. Ahora, esta es la base y esta es la altura. ¿Y cuál es su fórmula? Esta que está acá. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. Vamos a suponer que tenemos este rectángulo. La base mide 4 y la altura mide 3. La base es 4. Vamos a suponer que esto vale 4 metros y la altura mide 3 metros. Entonces, yo necesito hallar el área de este rectángulo. ¿Cómo lo hago? Bueno, número uno, yo sé cuáles son los datos, ¿verdad? Tengo la base y tengo la altura. Entonces, el área de un rectángulo va a ser igual a base por altura. Escribo la fórmula. Después que yo escribo esta fórmula, entonces sustituyo cuánto vale B y cuánto vale H. ¿Cuánto vale la base? En este caso sería 4 metros. Por la altura sería, ¿qué son? 3 metros. ¿Por qué por? Porque se lo dice la fórmula. Entonces, el área de este rectángulo en específico va a ser 4 metros por 3 metros, serían 4 por 3, 12. Metros por metro, metros cuadrados, entonces sería 12 metros cuadrados. Entonces, ya hemos calculado el área de este rectángulo. Vamos con el área del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, el área del triángulo rectángulo se calcula muy parecido a lo que es la fórmula del rectángulo. Fíjense que si yo partiera por la mitad, trazar una diagonal acá, observaría que este triángulo que está acá es igual a este que está acá, ¿sí? Es decir, que es la mitad de este más la mitad de este conforma uno solo. Y si nosotros asociamos eso con el triángulo rectángulo, bueno, base por altura entre 2. Por eso es entre 2. Entonces, característica del triángulo es que debe ser rectángulo, es decir, que uno de sus lados mide ¿cuánto? 90 grados. Entonces, vamos a suponer que aquí la base mide 8 metros. Y la altura, aquí la altura mide 6 metros. Entonces, vamos a escribir la fórmula. El área de un triángulo va a ser igual base por altura entre 2. ¿Pero cuánto vale la base? 8 metros porque así lo dice la fórmula. La altura que vale ¿cuánto? 6 metros entre 2. Entonces, el área de este triángulo rectángulo sería 6 por 8, 48. ¿Ok? Y 48 entre 2 serían 24. 24 metros cuadrados. Si nosotros calculamos el área a un triángulo bajo estas dimensiones, entonces su área sería de 24 metros cuadrados. Ahora vamos con el trapecio. El trapecio generalmente lo tenemos así, ¿correcto? Pero por razones de cálculo aquí, de análisis, vamos a voltearlo de esta manera, de tal forma que esta altura que está aquí queda aquí. Esta es la base menor, esto que está acá, y esta es la base mayor. Entonces yo lo que hice fue voltear la figura. Entonces la fórmula es esta que está aquí. Es esa que está allí. Vamos a suponer que en esa figura la base mide 2 metros, la base menor.
la base mayor mide 4 metros y la altura mide 3 metros. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Bueno, entonces colocamos la fórmula. El área va a ser igual, sería la suma de la base mayor más la base menor multiplicado por altura entre 2. Entonces, ¿cuánto vale la base mayor? La base mayor mide 4 metros. Más la base menor mide 2 metros. Porque se lo dice la fórmula, la altura. Pero ¿cuánto vale la altura? Esto que está acá, esta altura mide 3 metros. Entre 2. Entonces, ¿cómo me queda esto? A ver, 4 metros más 2 metros son 6 metros. Y 6 metros por 3 metros, 6 por 3, 18 metros cuadrados. 18 metros cuadrados entre 2 serían 9 metros cuadrados. Y de esa manera nosotros calculamos entonces el área de estas figuras geométricas. Así que bueno, para el próximo ejercicio vamos a empezar a calcular uno más completo. ¿Ok? Nos vemos.